Almacenamientos físicos, discos duros. Antes de hablar sobre almacenamientos de computadoras necesitamos llenar algunos vacíos. Me refiero a cosas como gigabytes, bytes, etc. Pero en realidad no hemos hablado de lo que significan esas métricas. Perdón, me adelanté un gigabyte. Como habrás adivinado, estos términos aluden a tamaños de datos. La unidad más pequeña de almacenamiento es el bit. Un bit puede almacenar un dígito binario, por ejemplo, un 1 o un 0. La unidad de almacenamiento que le sigue es el tamaño es el byte, que se compone de 8 bits. Un solo byte puede contener una letra, un número, un símbolo. La unidad que le sigue es el kilobyte, que por lo general usamos el término kilobyte. Un kilobyte se compone hasta de 1024 bytes. Aquí tenemos una tabla de conversión rápida, pero ¿cuántos son 500 gigabytes? Veamos el tamaño de un archivo de música promedio, que es alrededor de 3 megabytes. En una máquina de 500 gigabytes, eso se aproxima a 165.000 archivos de música. Esas son muchas canciones. Todos los datos de la computadora se almacenan en el disco duro, que nos permite guardar programas, músicas, fotos, etc. ¿Alguna vez tuviste problemas con tu equipo y perdiste todos los datos del disco duro? También me pasó y fue horrible. Esto sucede mucho y seguro acudiste a un especialista de asistencia de tecnologías de información. Debes crear copias de seguridad de tus datos para evitar riesgos. Esto significa copiar o guardar los datos en algún lugar por si algo sale mal y el disco duro falla. De esta forma no perderás tus datos. Hoy en día se utilizan dos tipos básicos de discos duros. La unidad de disco duro o HDD usan una bandeja giratoria y un brazo mecánico para leer y escribir información. La velocidad a la que gira la bandeja permite leer y escribir datos más rápido. Esto se denomina comúnmente RPM o revoluciones por minuto. Un disco duro con RPM más alta es más rápido. Si compras un disco duro hoy, encontrarás ofertas como una unidad de 500 gigabytes con 5.400 RPM. Las HDD son propensas a sufrir más daños porque tienen muchas más piezas móviles. Esta propensión de daño se acabó con un nuevo tipo de almacenamiento llamado unidad de estado sólido SSD. Las SSD no tienen piezas móviles. ¿Conoces la memoria USB? Las SSD funcionan de forma similar. La información se almacena en microchips y los datos viajan mucho más rápidos que las HDD. El factor de forma de la SSD también es más delgado que el de la HDD. Suena fantástico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no todos usamos una SSD? Porque ambas opciones tienen ventajas y desventajas. Las HDD son más económicas, pero son más propensas al daño. Las SSD son menos riesgosas cuando se trata de pérdida de datos, pero también son muy costosas. Por esto, esta vez no puedes comprar tanto almacenamiento en SSD como HDD. Aunque no lo creas, existen unidades de SSD y HDD híbridas. Ofrecen rendimiento de SSD, por ejemplo, para las tareas del sistema como iniciar tu computadora junto con discos duros para cosas menos importantes. Como en el almacenamiento básico, hay algunas interfaces que los discos duros usan para conectarse al sistema. Las más comunes son las interfaces SATA. La unidad ATA más popular es la unidad serie ATA o SATA, que utiliza un cable para transferir datos. Estas unidades son intercambiables en caliente. Excelente término, ¿verdad? Significa que no necesitas apagar el equipo para conectar la unidad. Estas unidades mueven los datos más rápido y usan los cables más eficaces como este que sus predecesoras. SATA es la interfaz de facto para las HDD actuales, pero rápidamente se descubrió que usar el cable SATA no era tan adecuado para algunas de las SSD más rápidas que salían al mercado. La interfaz no podía seguir el ritmo de la velocidad de la SSD más nueva, por lo que se creó otra interfaz estándar llamada NVMe Express o NVMe. En lugar de usar un cable para conectar la unidad de máquina, esta se agregó como una ranura de expansión, lo que permite un mayor rendimiento de los datos y una mayor eficiencia. So, before we get into computer storage, we need to fill in some gaps. I'm referring to things like gigabytes, bits, etc. But we actually haven't talked at all about what those metrics mean. Sorry, I got a gigabit ahead of myself. As you might have guessed, these terms refer to data sizes. The smallest unit of a data storage is a bit. A bit can store one binary digit, so it can store a 1 or 0. The next largest unit of storage is called a byte, which is comprised of 8 bits. A single byte can hold a letter, number, or symbol. The next largest unit is referred to as a kibibyte,
but we typically use the term kilobyte. A kilobyte is made up of 1024 bytes. Here's a quick data conversion chart. How much does 500 gigabytes even mean? Let's take a look at the size of an average music file, which is about 3 megabytes. On a 500 gigabyte machine, that's approximately 165,000 music files. That's a lot of music. We store all of our computer's data on our hard drive, which allows us to store our programs, music, pictures, etc. Have you ever had an issue with your computer and lost all the data that was on your hard drive? Yeah, me too. It was the worst. This actually happens a lot, and you'll probably encounter it as an IT support specialist. Make sure you back up your data to be safe. This means you should copy or save your data somewhere else, just in case something goes wrong and your hard drive crashes. That way, you won't lose all your data. There are two basic hard drive types used today. Hard disk drives, or HDDs, use a spinning platter and a mechanical arm to read and write information. The speed that the platter rotates allows you to read and write data faster. This is commonly referred to as RPM, or revolution per minute. A hard drive with a higher RPM is faster, so if you go out and buy a hard drive today, you might see something like a 500 gigabyte with 5400 RPM. HDDs are prone to a lot more damage because there are a lot of moving parts. This susceptibility to damage went away with a new type of storage called solid state drive, or SSD. SSDs have no moving parts. Are you familiar with a USB stick? SSDs operate in a similar way. The information is stored on microchips, and data travels a lot faster than HDDs. The form factor for SSDs is also slimmer compared to their HDD cousins. Sounds great, doesn't it? So why doesn't everyone use SSDs? Well, both have their pros and cons. HDDs are more affordable, but they're more prone to damage. SSDs are less risky when it comes to losing data, but they're also more expensive. So you may not buy as much memory storage in SSDs than what you can get in HDDs. Believe it or not, there are even hybrid SSD and HDD drives out there. They offer SSD performance where you need it for things like system performance, such as booting your computer, along with hard disk drives, but less important stuff like basic file storage. There are a few interfaces that hard drives use to connect to our system. ATA interfaces are the most common ones. The most popular ATA drive is the serial ATA, or SATA, which uses one cable for data transfers. SATA drives are hot swappable. Great term, don't you think? It means you don't have to turn off your machine to plug in a SATA drive. SATA drives move data faster and use a more efficient cable like this one than its predecessors. SATA has been the de facto interface for HDDs today, but people quickly found that using the SATA cable wasn't good enough for some of the blazing So, the SATA cable speeds of the newest SSD standard was created called NVMe Express, or NVMe. Instead of using a cable to connect your drive to your machine, the drive was added as an expansion slot, which allows for greater throughput of data and increased efficiency.